Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. Hoy nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Yo soy Isaac Newton. Capítulo 1. Mis orígenes y primeros años. Nací el 25 de diciembre de 1642, según el calendario juliano, que corresponde al 4 de enero de 1643, en el calendario que se usa ahora en Woolsthorpe Manor, una pequeña granja en Woolsthorpe-by-Catrice, Lincolnshire, Inglaterra. Mi padre, también llamado Isaac Newton, murió 3 meses antes de mi nacimiento. Era un hombre de campo, agricultor. Mi madre, Hannah Ayscough, quedó viuda muy joven, cargando con la responsabilidad de criarme sola. Al nacer fui muy débil, tan pequeño que mi madre dijo que cabría en una jarra de pinta, carpot. Fui bautizado recién al año nuevo, el 1 de enero del año siguiente, en la iglesia de St. John the Baptist, en Colsterworth. Cuando tenía alrededor de 3 años, mi madre se casó con el reverendo Barnabas Smith y se mudó lejos. Yo me quedé al cuidado de mi abuela materna, Marjorie Ayscough, que vivía en la misma zona de Wools. Esa separación temprana marcó mucho de lo que soy. Desde pequeño, aprendí a estar a solas con mis pensamientos. Pasando los días, me acostumbré a observar lo que me rodeaba en los campos, los animales, la naturaleza en su estado más simple, en lo que mis manos podían: reparar cercas, ayudar con los animales, observar herramientas y su funcionamiento. Esto lo hacía aunque nunca me interesó el pastoreo o la gestión agrícola como lo hubiera esperado mi madre. A los 10 años, mi padrastro murió y mi madre regresó a Woolsthorpe con los hijos de su segundo matrimonio. Vivíamos cerca, pero yo seguía ligado al hogar de mi abuela, con quien compartí mucho. A pesar de esos años difíciles, mi mente ya estaba despertando para cuestionar, para inventar. Desde temprana edad, me incliné hacia los instrumentos y objetos curiosos: relojes de sol, modelos de molinos, mecanismos simples. Observaba cómo se movían las cosas, cómo el agua corría, cómo la luz se filtraba entre las ramas de los árboles. En esas pequeñas cosas, mi alma científica empezó a germinar. En Woolsthorpe, con su calma, su paisaje y sus misterios, fue mi escuela inicial. Capítulo 2. Mi educación, curiosidad y descubrimientos iniciales. A los 12 años, fui enviado a la King's School en Grantham, un internado escolar con una buena reputación. Allí aprendí latín, griego y fundamentos de la gramática y las letras. Vivía con un farmacéutico llamado Clark, que me permitió explorar ideas y experimentos. Durante esos años en Grantham, mi curiosidad no se quedó en las clases. Construía relojes de sol, modelos de molinos, tomaba notas sobre cómo corría el viento, cómo se expandía una sombra con el paso del tiempo. Observaba la naturaleza como un libro abierto. Cuando tenía unos 16 años, en 1659, mi madre me sacó de la escuela para que trabajara en la granja, pero no era mi lugar. No entendía cómo alguien esperaba que cuidara ovejas y campos, cuando lo que más me atraía era las matemáticas, la filosofía natural, la curiosidad de saber por qué caían los cuerpos al suelo, qué era la luz. Gracias al convencimiento de mi tío William Ayscough y del maestro Henry Stokes en Grantham, mi madre accedió a que volviera a estudiar. Fue allí cuando me preparé para la universidad. Fui aceptado en Trinity College, Cambridge, en 1661. Durante los años de la peste, en 1665 a 1666, cuando Cambridge cerró, regresé a Woolsthorpe Manor. Ese periodo fue clave. Allí desarrollé muchas de mis ideas más profundas. Observé cómo un rayo de luz, al atravesar un prisma, se dividía en colores. Pensé también en la gravedad, al ver caer una manzana desde un árbol del huerto de la casa. No eran solo metáforas, fueron semillas de descubrimientos que florecerían más tarde. Estos primeros años me enseñaron 2 cosas que serían pilares de mi vida. Primero, que la observación sin prejuicios puede cambiar
lo que todos creen. Cierto. Segundo, que nada grande surge sin paciencia, preguntas y volver varias veces sobre lo que parece obvio. Capítulo 3. El principio de las leyes del movimiento y de la gravitación. A medida que crecí en Cambridge y pasaron los años de la peste de 1665 a 1666, cuando la universidad cerró, pasé mucho tiempo en Vulserp, meditando sobre lo que veía, la caída de los cuerpos, la órbita de la Luna, como los planetas parecían obedecer patrones invisibles. Fue en ese retiro forzado que las ideas de la gravitación universal comenzaron a germinar en mi mente. Pasados esos años, surgió una correspondencia con Edmund Halley, quien preguntaba si yo había resuelto el problema del movimiento de los planetas. Le respondí con un pequeño tratado llamado De Motu sobre el movimiento, donde comencé a juntar mis ideas sobre atracción, movimiento centrípeto y órbita. Edmund Halley me animó a desarrollar ese trabajo, lo que llevó a la publicación en 5 de julio de 1687 de Filosofía y Naturalize Principia Mathematica. El principio. Al redactar el principio desarrollé mis 3 leyes del movimiento: que un objeto permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo, a menos que una fuerza lo obligue a cambiar ese estado; que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada; que a cada acción corresponde una reacción igual y contraria. Estos principios, combinados con la ley de la gravitación universal, significaron que los mismos principios que se aplican a una manzana que cae, también gobiernan los movimientos de los planetas. El principio no era solo teoría, fue un manual matemático riguroso, un tejido de derivaciones, demostraciones y geometría avanzada. Fue recibido con admiración y también con escepticismo, pero abrió el paradigma de la física moderna. Ya no era suficiente con especular, había que demostrar matemáticamente. Fue en este periodo que también luché con la idea de acción a distancia, la noción de que cuerpos separados en espacio se atraen sin medio visible. Fue algo que chocaba con el sentido común, pero los cálculos, especialmente en mis tratados sobre órbitas y cuerpos celestes, parecían demostrar que esa fuerza invisible existía. Halley, Hooke y otros discutieron conmigo sobre estos puntos, lo que me llevó a pulir con más rigor cada demostración. Capítulo 4. La óptica, luz y telescopio reflectante. Mientras trabajaba en Cambridge, una pregunta me obsesionó. ¿Qué es la luz? ¿Es uniforme o compuesta de varios elementos? Realicé experimentos con prismas y observé que la luz blanca se separaba en un espectro de colores cuando atravesaba el prisma. Esa visión me llevó a concluir que la luz blanca no es simple, sino mezcla de colores. Una idea que muchos enfrentaron con incredulidad en su momento. Construí también un telescopio reflectante en 1668 para superar los problemas de las lentes tradicionales, como la aberración cromática. En lugar de refractar luz, mi diseño reflejaba la luz con espejos, lo que permitió imágenes más claras. Fue un logro técnico y científico. Los instrumentos debían servir al ojo, no simplemente adornar las mesas de los eruditos. Además, publiqué Optics, mi tratado sobre la naturaleza de la luz, que recogía muchos de mis experimentos, y reflexiones sobre refracción, reflexión, dispersión, y sobre el comportamiento corpuscular de la luz. Este trabajo fue modificado varias veces en sus ediciones posteriores, especialmente en las queries a finales, donde planteé preguntas sobre el espacio, el tiempo, la materia y la naturaleza del universo. Pero no todo fue estudio en soledad. Hubo controversia. Robert Hooke, por ejemplo, me acusó alguna vez de plagio en lo que respecta a algunas ideas sobre órbitas planetarias. Yo había tenido la idea antes, pero la correspondencia con Hooke me exigió, más que acritud, perfeccionar mis argumentos para que no quedaran grietas explotables. Usé estos años también para refinar mi método en observación cuidadosa, experimentos repetidos, dudas consigo mismo, corrección continua, porque entendí
que la ciencia no consiste en afirmar, sino en cuestionar, en ver si lo que creemos se sostiene bajo el peso de la evidencia. Esa filosofía guió todos mis descubrimientos, incluyendo los relacionados con la luz y las lentes. Capítulo 5. Controversias. Método científico y creencias personales. Yo, Isaac Newton, no fui solo un matemático, fui también un hombre de convicciones fuertes, a veces difíciles, y mis creencias marcaron tanto mi obra como mi carácter. A lo largo de mi vida, enfrenté varias controversias, tanto por mi método científico como por mis ideas personales. Una de las disputas más célebres fue la del cálculo con Gottfried Leibniz. En 1699, comenzó un conflicto sobre quién lo había inventado primero. Yo afirmé haber desarrollado mi método de las fracciones desde 1666, aunque gran parte de ese trabajo no lo publiqué hasta mucho después. Fue un asunto de honor, reputación y temor de que alguna idea que yo consideraba mía fuera usurpada por otro. Leiden, Alemania, Roma. Este debate cruzó fronteras, cartas y academias. Algunos me acusaban de arrogante, otros me defendían como justo, pero mi insistencia en proteger mis descubrimientos fue tan intensa como mi pasión por la verdad. Otro aspecto menos conocido de mi vida fueron mis estudios de alquimia, astrología y cronología bíblica. Creer en Dios era parte de mí, pero también lo era la curiosidad por lo oculto, por lo que otros consideraban superstición. Analizaba textos del profeta Daniel, cálculos del Apocalipsis. Intentaba encontrar patrones secretos en las escrituras. Muchos de mis manuscritos no los publiqué, pues temía el juicio de la sociedad científica de mi tiempo. Sin embargo, hacían parte de mi búsqueda, porque en esos días, ciencia, teología y lo esotérico todavía estaban entrelazados. Mis métodos científicos se basaban en una observación rigurosa, experimentación repetida y una insistencia en que las matemáticas demostraran lo que la intuición sugería. No creaba teorías sin evidencia, no aceptaba afirmaciones sin medida, pero también era perfeccionista, exigente conmigo mismo y muy reservado con mis resultados hasta estar seguro. Esa exigencia me produjo aislamiento, inseguridad y una relación difícil con otros científicos, que muchas veces consideraban que yo guardaba celosamente mis hallazgos. En 1692 a 1693, sufrí lo que muchos hoy llamarían un colapso nervioso o depresión, insomnio, problemas digestivos, episodios de paranoia. Me costaba distinguir realidad y fantasía en mis ansias de perfección. No era solo la carga de las matemáticas o la gravitación, era también la presión de mi propio genio y del deseo de dejar legado, de mantener el control sobre lo que ya había creado. Además, trabajé administrativamente, fui guardián warden y luego maestro máster de la Casa de la Moneda, de Mint, de Inglaterra. Ahí tuve que enfrentar falsificaciones, mejorar la calidad de la moneda y aplicar principios científicos a un trabajo que muchos consideraban meramente burocrático. Mis esfuerzos con la moneda fueron importantes para la economía británica, pero también me trajeron enemigos. Los que ganaban con la corrupción o con el descuido monetario no veían con buenos ojos mis exigencias de precisión. Mi relación con la Iglesia y con mis creencias también fue compleja. Fui profundamente religioso, pero mis ideas teológicas no siempre coincidían con las doctrinas oficiales. Por ejemplo, no aceptaba la doctrina de la Trinidad. Mis estudios bíblicos incluyeron críticas filtradas sobre algunos pasajes del Nuevo Testamento, pero muchas de esas opiniones las mantuve privadas. Para mi Dios era un orden, un matemático supremo, pero mis interpretaciones escapaban al dogma común de mi tiempo. A lo largo de mi vida, he dicho y he pensado cosas que espero resuenen más allá de los libros, porque siempre reconocí que mi obra se apoyaba en quienes me precedieron, en Galileo,
Kepler, Descartes y muchos otros. Y más allá de mi época, aquí unas de mis palabras que han sobrevivido. Capítulo 6. Mis frases más memorables. Si he visto más lejos, es porque me he subido a hombros de gigantes. Lo que sabemos de una gota y lo que no sabemos es un océano. Porque la humildad intelectual me enseñó que el universo es vasto y mi conocimiento superficial. Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las personas. Esto significa que puedo entender las órbitas de planetas, pero no siempre las pasiones humanas, las envidias, los celos, los rencores. La verdad siempre se encuentra en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas. Buscaba el orden, una ley clara, no la complejidad innecesaria. La naturaleza se complace por su sencillez y no se deja impresionar por la pompa de causas superfluas. Para cada acción siempre hay una reacción opuesta e igual. Capítulo 7. A mis últimos años, muerte y mi legado eterno. Ya en mis años más maduros, mi vida cambió de ritmo. Dejé atrás la actividad académica habitual. En Cambridge, en 1701 renuncié al Lucasian Chair y también a mi fellow en Trinity College. En 1705 fui nombrado caballero Sir por la reina Ana, reconocimiento público a mi contribución a la ciencia y al reino. También continué publicando en Optics, fue reeditada con nuevas ideas, al igual que mi Principia, que sufrió revisiones posteriores, a veces motivadas por críticas, por nuevos datos, o porque yo mismo no estaba satisfecho. Mi vida personal quedó algo alejada del ojo público. Nunca me casé. Viví parte del tiempo con mi sobrina, Catherine Barton, cuya compañía y responsabilidad de manejar parte de mis papeles me ofreció consuelo y continuidad. Sentí también el peso del tiempo. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Problemas de salud, insomnio, cierta melancolía, por lo que dejaba pendiente. En la noche del 20 de marzo de 1727, dormí y no desperté. Tenía unas 84 primaveras. Mi funeral fue de gran pompa en la realeza. Científicos y filósofos asistieron. Fui enterrado en Westminster Abbey, junto a reyes y figuras ilustres. Mi legado no terminó con mi muerte, en mis manuscritos, mi correspondencia, la edición del Principia, incluso mis estudios religiosos y alquímicos, y continuaron siendo estudiados. Muchos documentos que yo mantenía privados salieron a la luz tras mi muerte. Hoy, mi influencia vive por mis leyes del movimiento, por la gravitación universal, por el método que insistía en la observación rigurosa, la prueba, la corrección. Muchos científicos laterales me reconocen como punto de partida. Matemáticos, físicos, astrónomos, ingenieros, todos beben de lo que construí. Capítulo 8. Mi despedida final. Soy Isaac Newton, un hombre que vio más allá de los cielos, que descompuso la luz, calculó órbitas y formule leyes que persisten. He vivido viendo al mundo cambiar, y mis descubrimientos pusieron al observador en el centro del universo, no el dogma. Quiero dejarte esta reflexión final. La curiosidad es la chispa que enciende la ciencia. El valor de preguntarse ¿por qué? Es lo que impulsa a la humanidad hacia adelante. No es suficiente saber mucho. Lo crucial es saber con claridad, con humildad, corroborar con tus propios ojos y con rigor lo que crees. Si mi historia despertó en ti un asombro, una chispa, te invito a que continúes explorando con mente abierta. Suscríbete al canal, toca la campanita, porque hay más historias de genios, de mujeres y hombres, cuyas vidas pueden inspirarte a mirar el mundo con ojos diferentes. En este canal, has descubierto algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad.
Únete a nosotros a Era Sapiente Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres, y mujeres, que cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.